¿Vale? Bueno, no hace falta que os diga el partido lo importante que es para hoy, ¿vale? ¿De acuerdo? Todos lo sabéis, ¿vale? Es un partido decisivo, nos jugamos la liga, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que sí que quiero es que seáis fieles a lo que os decimos todas las semanas. Sabéis a lo que jugáis, no quiero que cambiéis la forma de jugar, sea el rival que sea. Y luego ahora, todo lo que hemos trabajado durante los entrenos esta semana pasada, hay que ponerlo en práctica. ¿Vale? ¿Os acordáis de lo que dijimos de coger la espalda, ¿vale? El pase en profundidad, que el delantero vaya, ¿vale? Intentamos arrastrar la defensa, la línea defensiva la intentamos arrastrar, ¿de acuerdo? Intentamos crear espacios a las espaldas de la defensa. Todo eso hay que ponerlo en práctica ahora. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo que sí que os pedimos, lo mismo que todos los partidos. Muchísima intensidad, ¿vale? Muchísima intensidad. Que no le deis ni un solo metro. Tienen muy buen equipo, ya lo sabéis. No podemos darles metros. ¿Vale? En el momento que les dejemos jugar, nos machacarán. Pero bueno, vosotros habéis demostrado una y un millón de veces que este equipo, ante equipos incluso superiores a nosotros, hemos dado la cara, les hemos ganado. ¿Vale? Nunca tenéis que tener miedo a ningún rival. Somos mejores, ¿eh? Y tenemos que demostrarlo, ¿eh? Tenemos que demostrarlo. Y vamos a jugar tranquilitos. Esto no es para que salgamos, vamos a jugar tranquilitos como sabemos. Una cosa muy importante hoy, que da igual quién meta el gol. Si tenemos a un compañero para darla, no seamos de quiero meterlo. Si la podemos dar, vamos a hacerlo fácil. Vamos a ganar el partido, ¿vale? Y luego en lo que es lo que os estuvimos explicando durante esta semana, ¿vale? Ellos nos van a presionar, la línea de presión va a ir muy arriba. ¿De acuerdo? Como nos hicieron en la primera vuelta. Van a intentar que nos salgamos jugando. Ya sabemos que tenemos que crearles la posibilidad, darle la posibilidad a nuestro portero de poder salir jugando. Si tenemos que mover, ¿de acuerdo? Alternamos, ¿vale? Alternamos. El lateral, por ejemplo, sube, el otro baja, ¿vale? Damos posibilidad de darle esa posibilidad al portero para salir jugando, ¿de acuerdo? Tanto el medio como el lateral, ¿vale? Y luego eso, lo que hemos explicado ya muchas veces. Si mando cerrar, uno cierra pero el otro queda y salgo jugando, ¿vale? Si por lo que sea, no hay más remedio, ¿vale? De tener que salir jugando en largo, lo que es la línea de ataque, lo que hemos trabajado esta semana, arrastramos al centro del campo, la defensa que venga con nosotros, ¿vale? Creando espacios, ¿de acuerdo? Cualquier balón a espaldas de la defensa, en carrera, ahí nos tenemos que plantar, solos, ¿de acuerdo? Los movimientos del delantero, sea el que sea, si juega Sergio, juega Alejandro, importantísimo, trabajar mucho, ¿vale? Caer a banda. En el momento que caigo a banda estoy creando un espacio ahí que puede aprovechar el que juega a banda contraria. ¿Vale? Eso es lo que dijimos. ¿De acuerdo? Hacerlo fácil, jugar de cara. Toco de cara y me voy. ¿Vale? Toco de cara, creo espacio y lo aprovecha mi compañero. Y cuando estemos ahí, aprovechamos el 1 contra 1. Si lo hacemos así, vamos a plantarnos muchas veces 1 contra 1 solo contra el portero. Hay que definir, ¿eh? ¿Vale? Y luego eso. Súper importante, el centro del campo. Rever es el que domina el juego de ellos. ¿Vale? ¿El tío largo? No, el número 8, ¿vale? Víctor. Él es el que domina el equipo, todo el juego pasa por él, hay que estar encima, no dejarle ni un solo minuto, ¿vale? Si ese jugador no toca balón, no recibe balones, en definitiva no van a jugar, ¿vale? Por lo tanto, cuando no tengamos nosotros la pelota, mucha intensidad, muy agresivos. Con lo de agresivos no quiero decir que os pongáis a pegar patadas en nada, no. Agresivo me refiero en la intensidad con la que juguéis, ¿de acuerdo? Estéis encima, fuerte. Si tengo que entrar al entro fuerte, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero cuando no tengamos el balón. Cuando tengamos el balón nosotros jugamos como sabemos. ¿Vale? Cuando tengamos nosotros la pelota sabéis lo de siempre, ¿vale? Tenemos balón, amplitud, creamos espacios, detrás, atentos, ¿vale? Detrás, por favor, no me juego un 1 contra 1, fácil. O sea, es que cuando lo hacéis bien, aprovechad. Detrás lo bueno que tenemos es que en las bandas tenemos jugadores rápidos y jugadores que saben plantarse arriba, bien. Fácil.
toco y me voy, ¿de acuerdo? Y aprovechad la velocidad que tenéis, siempre tenéis que aprovechar vuestros puntos fuertes. Y si vuestros puntos fuertes, uno de ellos es la velocidad, aprovechadlo, hacedlo fácil, no juguéis un uno contra uno y detrás tontamente. Ojo los regates de último, no hay que hacerlo. Y me voy, ¿vale? Y si no se puede, lo que hacemos siempre, si no se puede por un lado, enseguida balón atrás y por el otro, ¿vale? Cambiando. Que les cueste bascular a ellos, ¿vale? Pero rápido. Y eso sí, importantísimo, hay que correr mucho. ¿Vale? ¿Hay alguien que esté mal, se encuentre mal, le pase algo? ¿Estáis todos bien? El ahora está un poco fastidiado, pero... ¿Sí? ¿Pero estás bien? Sí. Pues entonces no hay excusa. Vamos a muerte, ¿eh? Vamos a ganar seguro, ¿vale? Y con ganas. Y lo que os hemos dicho antes, lo habéis demostrado un montón de veces. Este equipo, estamos súper orgullosos de vosotros porque este equipo ha cambiado mucho. ¿Vale? Una cosa, si alguien falla, sea quien sea, da igual, aquí somos todos colegas. Hay que animar, no decir, joder, no. Nos animamos y empezamos. Y si por lo que sea nos meten gol, que no nos van a meter, Pablo y Carlos no nos van a meter, si por lo que sea nos meten un gol, nos da igual. Seguimos igual, no nos venimos abajo. Vamos arriba, vamos a muerte, vamos a muerte. ¿Vale? Está claro, ¿eh? Bueno, no salimos tranquilos todavía, ¿vale? No salimos, ¿de acuerdo? Lo que os hemos dicho, lo que os estaba diciendo yo antes. Lo que os estaba diciendo antes. Habéis cambiado mucho. Alberto, ¿queremos sentarnos, por favor? Lo habéis demostrado, lo he dicho antes, durante toda la temporada. Os habéis enfrentado al equipo más fuerte y lo habéis demostrado, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues ahora, hoy, demostrarlo una vez más. Es lo que os pedimos, ¿vale? Que lo deis todo en el campo. ¿Vale? Yo sé que sois capaces. Habéis cambiado mucho. Y lo digo porque hay muchos que tenéis que veros el año pasado y veros ahora, ¿eh? Muy bien. ¿De acuerdo? Os preguntaréis por qué vienen los padres. Para hacer la rifa. ¿Para hacer la rifa? La rifa. La rifa. Vale, os preguntaréis por qué vienen los padres. Y las madres. Aquí somos todos un equipo, ¿de acuerdo? Y el equipo lo formamos todos. Los padres vienen, hacen el esfuerzo de ir, acompañaros, gastarse la gasolina, ir lejos, llevaros un partido, animaros todos los partidos, que no paran todo el partido de chillar. Quieren llevar hasta un bombo. ¿De acuerdo? Y yo creo que una de las maneras de darle las gracias es esforzarse dentro del campo, que lo hacéis siempre, ¿vale? Pero lo pedimos que hoy, que es el día más importante de la liga, en el que se decide, que por lo menos yo, o sea, yo estaría por parte vuestra, yo lo digo porque antes no creéis que todos los padres iban a acompañar a los chiquillos, ¿eh? Que muchos pues dejaban la bolsa ahí y a lo mejor se tenían que ir a trabajar lo que sea y yo creo que es para agradecerlo. Y una forma de agradecerlo me parece que es dándolo todo en el campo, ¿vale? Y lo que os hemos dicho, por lo cual es importante la vez. Estamos todos muy orgullosos de vosotros, de lo que estáis haciendo, la temporada que estáis haciendo, y que solo os pedimos eso, que lo deis todo en el campo y que os esforcéis. Hoy, a la semana que viene os lo volveré a pedir, pero por lo menos hoy, pues os esforcéis más que nunca, ¿vale? Están todas las mamás delante, ¿eh? ¿Vale? Venga, va chicos, vamos a...